Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2023. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Gracias. Clase número 10, muchachos. Romanos, clase número 10. No sé si estén alcanzando a ver o estoy alcanzando a transmitir la esencia del Evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias es ir a decirle a la persona: ¡hey! Tus pecados han sido perdonados. Las puertas del cielo están abiertas. Vámonos a casa. El Padre nos está esperando. Esas son buenas noticias. No porque alguien predique de la Biblia significa que está predicando el Evangelio, porque no toda la Biblia es el Evangelio. El Evangelio solamente es lo que Cristo hizo, no lo que el hombre hace. El Evangelio es lo que recibimos. Mis acciones y mi cambio de comportamiento es el fruto del Evangelio, que los demás tienen que verlo, deben verlo. Por naturaleza tiene que ser un reflejo Cristo en nosotros, la expresión y la manifestación de la gloria a un mundo perdido. Si una persona no está reflejando a Cristo, tiene que nacer de nuevo. Y entonces comenzamos con Romanos capítulo... 5:12, pero Romanos es la clase número 10. Doris me acaba de corregir, no hay examen todavía, no se asusten. Explícales, Doris. Es que como estás acostumbrado a que cada 10 clases hay un examen, pero esta de Romanos van a ser 20 horas. Sí. En lugar de solo 10. Nos falta reponer 2 de las que dimos en Cuba, pero ya les avisaremos a ver cuándo tenemos chance para poder reponer esas 2, porque si no ya nada más te quedarían 8. Sí, y necesitamos reponer clases de Romanos, porque si no, no vamos a alcanzar a ver todos Romanos, hermanos y amigos, ¿ok? Necesitamos reponer clases de Romanos, porque si me quedo en el capítulo 5:12 sin seguir la secuencia, algunos no lo van a entender bien conforme al Evangelio de Pablo, porque viene el capítulo 5 versículo 12 donde se ve que es un evangelio que hay. Entonces yo no hago nada. ¿Para qué? Yo no estoy en la ecuación, ni siquiera me metieron en las matemáticas. 1 más 1 son Adán y el otro Adán. ¿Y dónde está el 3? Donde yo debo estar dentro de ahí, ni siquiera aparezco. Entonces, ¿para qué me meto? Mejor me quedo sentado. Y entonces se convierte en un libertinaje. Pero Pablo dice: ¿pecaremos pues para que la gracia abunde? Dice: de ninguna manera. Los que hemos sido justificados, los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y nos libertó del... Pablo diciendo, ¿no acaban de leer Romanos capítulo 5 versículos 7, 8 y 9 donde estamos viviendo en la posición? ¿Quieres regresar otra vez a ese lugar? Si ya te rescataron, si ya te lavaron, y luego me dices, entonces puedo pecar, como diciendo, me puedo ir otra vez al tiradero y al basurero otra vez con el diablo, a juntarme con los demonios, me puedo ir otra vez. Qué estúpida pregunta. Iba a decir, qué estúpida tan pregunta, porque ya no sé ni lo que digo, como esas personas que no saben lo que dicen, ni lo que preguntan cuando dicen, entonces puedo pecar y vivir como quiera, Cristo me perdonó, yo no estoy en la ecuación, puedo vivir como sea, y Dios me sigue amando. Y la verdad es que si eres hijo de Dios, Dios te sigue amando, pero tú demuestras que ni siquiera tienes entendimiento de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y si no tienes entendimiento, tal vez no seas salvo. No se asusten, vamos al versículo 12. Yo sí creo que si no hay fruto, sí, esa persona no es salva. Doris cree que si no hay fruto, esa persona no es salva. ¿Ustedes qué piensan? Comenten, porque voy para allá.
Porque si cuando estábamos perdidos, todas las obras que hacíamos, como enseñabas en la clase pasada, son fruto del pecado. Los pecados son a raíz del pecado. Pues ahora que yo soy justificado, que ya he sido justificado, tengo que dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Entonces, alguien que no lo hace... A ver, piénsenle, ahorita con Dori, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la palabra justificación? ¿Cómo lo ponemos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es, Doris? Declarar al justo. ¿Declarar qué? Declararme. Ay. Ayúdenle a Doris. ¿Qué significa justificación? Anótenle qué significa justificación. Y le vamos a dar vuelta a la moneda, ¿eh? Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador aún viviendo en condición de pecado. Tú sigues viviendo en pecado, pero Dios te declara justo como si nunca hubieras cometido pecado. No que no cometas, porque siempre lo vas a cometer, pero Dios te ve como si nunca hubieses pecado. ¿No te da gusto? Ok, si eso es la palabra justificación, escúchame. Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador aún viviendo en condición de pecado. Le doy vuelta a la moneda. ¿Qué significaría condenación? ¿Qué significa condenación? Dale la vuelta nada más. Acto soberano de Dios al declarar pecador al injusto, aunque haga cosas buenas. Aún viviendo en condición de justificado. De justo o de bueno. De salvo. Platicaba con el pastor Javier, porque escuché parte de su clase. En el Antiguo Testamento no se encuentra la palabra justificación como tal. Se encuentra la palabra justo, pero no justificación. Porque una persona puede ser justa en sus acciones, mas nunca justificado, que Dios lo declare como si nunca hubiese cometido pecado. ¿Me expliqué? Porque algunos dicen, mire, ahí estaba Noé que es justo, y el otro que era justo, y Dios le fue contado como justo. Sí, le fue contado como, pero no que era. Pero ahora por Jesús tú y yo somos contados justos, o como justos. Pero no solamente se queda ahí, sino justificados. Cuando Dios ya nos declara santos, aún viviendo en condición de pecado. Es la gran diferencia. Ya, ahí están poniendo todos. A la pastora Angélica, Adela, Griselda, ya lo están viendo. Es que ellos, como dice Doris, los de reformadores ya entienden lo que tú estás diciendo, pero las personas nuevas que se están metiendo no. Y entonces es ahí donde algunos me van a agarrar como tambor. Versículo 12, vamos a leer el versículo 12 entonces. Por tanto, ¿qué significa por tanto? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Entendiste el mensaje de Romanos 5, 7, 8 y 9? De las obras. Se escuchó fuerte, dice Pablo, pero te voy a enseñar algo más fuerte todavía. Pablo, ¿ves la secuencia cómo se los va llevando? Primero les quita toda condenación, todo pleito entre ellos, entre los judíos y los gentiles, como diciendo, tú fuiste muy malo, tú más bueno, pero no es por obras. Dios nos amó siendo pecadores, mucho más ahora, siendo hijos de Dios. Y luego Pablo se lo lleva a otro nivel. Dice, ¿ya se limpiaron de eso? Pues si eso les causó un poquito de dilema y preguntas y dudas, espérense porque se va a poner peor. Romanos 5, 12. Vamos a leerlo. Por tanto es un conector. Un conector. Una frase y otra, y es un conector consecutivo. Sí. Hablando de lo mismo. De lo mismo, es un conector. Ajá.
Esas palabritas hacen tanta diferencia, hermano. Yo cuando leía la Biblia antes, que no conocía de la verdad presente, decía, tengo que leer la Biblia porque Dios, mínimo que Dios vea que estoy leyendo la Biblia, para que ya cuando lea la Biblia diga, ay, así está leyendo la Biblia, mira cómo me quiere. Y yo leía un capítulo, 2 capítulos, no sé tú, 2, 3 capítulos, y luego volteaba al cielo como diciendo, ya cumplí mi cuota, buenas noches, a dormir. Así lo hacía yo, de verdad, yo lo hacía, hermano, como queriendo cumplir una cuota con Dios. Y luego me ponía de rodillas a orar también, no sabía ni qué, pero ya estaba, y decía, ya cumplí mi cuota, a dormir. Esa es la religión que había en mí. Es más, cuando oraba por los alimentos, ¿cuántos saben que tenemos que orar por los alimentos? No. Y la verdad es que no, perdóname. Y luego, a mí me enseñaron, tienes que orar por los alimentos, todo el tiempo tienes que orar por los alimentos. Y como yo era tan religioso, hermano, de repente estábamos comiendo ahí y agarraba una comida. A mí me pasaba, agarraba un taco, me lo comía y luego alguien decía, ¡hey, no oraste! Y yo, aventando todo. Te va a pudrir la comida en la... Sí, hermano, a mí me pasaba eso, no sé a ti, pero a mí me pasaba, decía, ay, Señor, perdóname, cómo no te pude tomar en cuenta en el momento de los alimentos, y me sentía tan condenado que hasta eso me hacía sentir como inservible, como que no tomaba en cuenta a Dios, como que Dios no me importaba, y me sentía tan condenado, hermano. ¿Dónde dice que debemos de orar por los alimentos? Otro tema a tratar. Jesús daba gracias y te enseñé en Romanos que debemos de ser agradecidos con todo lo que tenemos en la mesa. Porque hay otros religiosos todavía, hermano, que están alrededor de mí, de Ricardo Morfín, que cuando comemos y de repente yo ya agarro alguna comida y como y se me quedan viendo, no dicen nada, solamente me ven y voltean a ver al otro y le hacen como diciendo, ¿ves por qué no sigo impacto de gracia? Porque no ora por los alimentos. Nos hemos vuelto tan religiosos, hermano, tan patéticos, que queremos hacer público delante de todo el mundo que nosotros sí oramos para que los y queremos impresionar a los que están alrededor de la mesa con nosotros también. En vez de vivir una vida real con nuestro Padre. Claro que yo oro, pues yo doy gracias por los alimentos. Claro que yo como y bendigo. Y no bendigo los alimentos, ¿eh? ¿Cuántos bendicen los alimentos? Me acuerdo que unas monjitas. Estaba trabajando ahí con las monjitas y decían, si no viene Ricardo a trabajar, que no venga nadie. Y yo le dije a Doris, yo ya tengo un harem de monjitas, Doris, todas me quieren, son como unas 30 monjitas, y cuando van a trabajar, de ellas dicen, si no viene Ricardo, que no venga nadie. Le dije, Doris, ¿cómo ves? Tengo bien enamoradas a las monjitas de mí. Yo jugaba con Doris. Pero yo llegaba, y haz de cuenta que estaba, y nos servían de comer con mis trabajadores ahí. Y luego yo bien espiritual me ponía a orar delante de las monjitas. Y yo estaba diciendo, Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer. Yo bien espiritual que estaba y sentí como que una monjita me hizo. Y yo, religiosa, ¿por qué me interrumpe? Que no ve que estoy orando por los alimentos. Y como ellos son católicos y yo cristiano, dije, ahorita les voy a dar una lección de que si somos bien santos nosotros los cristianos. Y que volteo y que le digo, mande, casi le digo, ¿no ve que estoy orando? Me dice, los alimentos no se bendicen, me dijo la monjita. Sí. ¿Verdad, Doris? Sí, sí. Los alimentos no se bendicen, solamente dé gracias y no haga tanto guato. Y yo dije, me cayó el 20, como decimos. Y yo le dije, no se bendicen. Ya son benditos. Ya son benditos los alimentos. Todo lo que está en la mesa dice nada más comerlo con acción de gracias. Y me dio una cátedra la monjita.
Pero ¿cuántos saben que hay muchos religiosos todavía que cuando van a comer, se sientan a la mesa, hermano, hacen unas letanías? Yo quiero mucho a mi papá, pero no lo ponemos a orar por los alimentos. No. ¿Cuántos conocen hermanos que se ponen a orar por los alimentos? Ay, Padre, gracias por la comida y gracias por China, por Japón, por tu Israel, por los que están en la cárcel, Señor, por Cuba, por este y por el otro. Y algunos, ¿y hasta cuándo se terminará? No, nada más que agarre todo la República Mexicana, estado por estado, ya valió. Y cuando terminan de orar los hermanitos, decimos, ahora haga una oración para que se calienten los alimentos. Por favor. Por la paz mundial. Por la paz mundial, por los huérfanos del África y las pestes. Empiezan a orar como no los dejan predicar, se deschongan en la mesa orando por todo para que digan, ay, qué espiritual es el hermano. Hermano, por favor, cuando te pongas a comer y te toque orar, di, gracias por los alimentos que están en la mesa, amén. Las personas que hacen ¿Más guato? guato y más cosas en público es porque no lo hacen en privado. Sí. Dice, oran más que en su casa. Dice Marisa Salazar, ahora sí andan bien chistosos, maestros, chistositos, maestros, ya los voy a anotar. Ok, por tanto, como el pecado, versículo 12, como el pecado, está hablando de pecado singular, anótalo, no está hablando pecados, naturaleza de pecado, esencia de pecado, hijos del diablo, raíz de un árbol podrido, es lo que está hablando. Si tienes una raíz podrida, el fruto que sale va a ser podrido, pero el fruto podrido no hace que la raíz se pudra, sino porque está la raíz podrida, sale el fruto podrido. Fácil de explicarlo, pero créeme que difícil de entenderlo. La religión dice, cámbialo de afuera y serás santo. Haz cosas buenas y Dios se pondrá contento contigo. No, 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 no. Jesús no vino para cambiar tu fruto. Jesús vino para cambiar tu raíz podrida. Porque ¿de qué sirve que cortes el fruto podrido? Vuelve a salir otra vez. Pero si cambias la raíz podrida, el fruto va a salir bueno. Porque estás cambiando la raíz y de tajo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, ¿te diste cuenta que no fuiste tú? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Digan Adán. Din, 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 din. Le atinaste. Por culpa de Adán, todo el ser humano fue constituido pecador. ¿Cuántos saben que tú y yo calificamos para irnos al infierno solitos sin la ayuda de otro? Solitos calificamos, pero alguien nos dio un empujón. Todavía. Y el problema más grande en el infierno, siento yo que uno de los problemas más grandes cuando esté mucha gente en el infierno es que digan, estoy aquí por culpa de otro. Y andan buscando a Adán. Un pastor una vez dijo, ay, si me voy al infierno voy a andar buscando a Adán y le voy a decir, le voy a dar una recia en el infierno a Adán. Le voy a decir, por tu culpa, por tu grande culpa, fue constituido pecador. Y ¿cuántos le van a dar una golpiza a Adán? Más vale que no digan amén. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si tú alcanzas a leer Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron. Es la misma frase.
Y Pablo no está diciendo que tú cometiste pecado y entonces te volviste pecador. Está diciendo, todos pecaron en Adán. Y por la consecuencia de Adán, tú y yo fuimos constituidos pecadores. Así que deja de fijarte en las personas que cometen pecados como llaman, para comenzar a llamarlos pecadores. Son pecadores por naturaleza. Y lo que hacen es el fruto de esa naturaleza. Es lo que está diciendo Pablo. Pero el versículo 13 como que le da un giro. Mira, como que cambia todo si no lo entendemos. Dice el versículo 13, mira. Pues antes de la ley, antes de Moisés, como que cambia el giro. Había pecado en el mundo, porque todos fueron constituidos pecadores y cometían pecados. Había pecados en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Estaban cometiendo pecados, pero Dios no se los estaba tomando en cuenta. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan de redención, que iba a venir el Cordero, que es Jesús, que iba a derramar su sangre y que iba a limpiar el pecado. ¿De cuánta gente limpiaría el pecado? Del mundo. ¿De cuántos? Del mundo. ¿De cuántos? De todo. ¿De algunos? De todo. Hermanos, comenten. Cuando, escúchame y piensa, porque no te voy a dar la respuesta aquí porque algunos tienen que pensarle ya. Cuando Adán pecó, porque el contraste es entre Adán y Cristo. Piénsale conmigo. Cuando Adán pecó, ¿cuántos fueron constituidos pecadores? ¿Cuántos? La respuesta es todos. ¿Se quedó alguno sin contaminarse? ¿Se quedó algún justificado? ¿Se quedó algún santo? ¿Y nada más algunos se contaminaron? ¿O todos? La respuesta es, todos fueron constituidos pecadores. Sígueme. Cuando Adán pecó, hubo una persona que dijo, recibo el pecado de Adán. Recibo a la naturaleza pecaminosa, te recibo como mi Señor Adán, y entonces entra a mi vida y soy pecador. ¿Alguien dijo eso? Ni siquiera confesaron, ni siquiera sabían de Adán. Ni siquiera sabían que por culpa de Adán iban a ser todos pecadores, sino que en automático la naturaleza y la esencia de Adán cayó a todos los hombres. Piensa lo que te voy diciendo. ¿Verdad? Ok. Hasta ahí vamos bien. Escúchame, porque me voy a meter en los siguientes versículos, pero no me pierdas eso. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dios no les estaba tomando el pecado en cuenta. Pero iba a venir el Mesías, ellos no sabían que era pecado, no sabían que todo lo que estaban haciendo era pecado, por eso Dios dio la ley. Y les dijo, todo lo que están haciendo ustedes es pecado y merece la muerte. Son hijos del diablo por naturaleza. Por eso están cometiendo pecados. Dios no tomó en cuenta los pecados pasados. Dice, un día va a venir el Mesías, que no solamente va a tratar principalmente con las acciones del pecados, sino que va a matar la naturaleza de pecado. Porque esa no, es así que no la perdonó. Pero los pecados no los tomó en cuenta. No sé si me estoy explicando con eso. Esto está bien radical lo que te estoy diciendo, hermano. Otra vez, déjame te lo explico. Los pecados no los tomó en cuenta. Perdonando, no tomando en cuenta los pecados pasados. Pero la naturaleza de pecado sí la tomó en cuenta. Y dice, a ti te voy a agarrar. ¿Por qué ellos están cometiendo todo eso? Porque no saben que tú les diste herencia
y como consecuencia producen pecados. Pero una vez que acabe con la naturaleza, los pecados van a ser transformados a buenas obras. Y aunque no fuesen transformados, tienen nueva naturaleza. ¡Qué tremendo, hermano! Si en aquel tiempo, bajo la sangre de animales, no los tomó en cuenta, ahora estando bajo la sangre de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, ¿no, Doris? Cuéntame, Doris. Sigo. Versículo 14. Ponme atención porque voy al 15. Voy a leer el 14. No obstante, ¿alcanzas a ver la gracia y la libertad? ¿Es libertad o libertinaje? ¿Es libertad del pecado o libertad para pecar? ¿O alcanzamos a ver la obra tan poderosa que Jesús hizo a mi favor y a tu favor, hermano? Y entonces vivimos en una libertad siendo esclavos de Cristo, porque mientras más esclavo soy de Cristo, más libre soy del pecado. Y acá ya se me cicló. Libertad del pecado. Somos salvos porque fue quien nos limpió de pecado. Viviana, libertados de toda esclavitud de pecado, de toda completamente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿De Adán hasta dónde reinó la muerte? Hasta Moisés. ¿Y de Moisés para acá? También, pero ya era otra etapa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron. O sea, pudo haber una persona que era muy buena, que no se juntaba con la chusma, que no decía ninguna mala palabra, que tenía actos de santidad. Dice, como quiera, está muerto. Toda su buena conducta no le ganaba nada, sino que también estaba condenado y la muerte también estaba empoderado de él. Es lo que está diciendo, mira. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La figura de Adán nos hundió a todos. Pero había un segundo Adán que había de venir. Y el problema está en el primero y la respuesta está en el segundo. Te hago una pregunta antes de continuar en el versículo 15. A ver, escúchame. Piénsale, reformador. ¿Quién crees que hizo mejor trabajo? ¿El primer Adán o el segundo Adán? ¿Quién? El segundo Adán, que es Cristo. El segundo, Marisa, pues el segundo Adán. Blanca, el segundo. Cristo, el segundo Adán. Por lógica sabemos que Cristo lo hizo mejor que el primero, porque vino a hacer la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Ahora, te voy a dejar pensando y van a sacar muchas dudas, muchas preguntas, y qué bueno, porque de eso se trata. Reformando el entendimiento. El primer Adán cometió pecado y todos fueron constituidos pecadores. Nadie dijo, te recibo como mi pecador, te recibo como mi Señor para ser hijo del diablo y me convierto por consiguiente en un pecador, ¿verdad que no? Primer Adán. Llega el segundo Adán, derrama su sangre, ¿por cuántos? ¿Por cuántos? ¿Por algunos? Si al primer Adán no se le escapó ninguno, todos fueron constituidos pecadores. Si se le escapa uno al segundo Adán, el primero hizo mejor trabajo. ¿No, Doris? ¡Auch! ¡Ay, santo!
Si se le pierde uno al segundo, le ganó el primero. Porque el primero sí hundió a toda la humanidad. Si se le pierde uno al segundo, que es Cristo, entonces le ganó el primero. Piénsenle tantito, hermano. Y algunos van a decir, hermano, explíqueme. El amor de Dios es tan grande, hermano, que te amó a ti. Con eso me voy. Porque si no lo crees, vas a sentirte mejor que los demás. Entonces, ahora entendemos Romanos 5, 7, 8 y 9, donde dice, aun siendo hijos del diablo, ni siquiera pensaban en la salvación. Estaban podridos en sus pecados y nos amó tanto que murió por nosotros. ¿Por cuántos? Por todos. Se están peleando hoy en día. Ay, aquel predicador o Dan de Gebel anda diciendo que Judas fue salvo. Se andan peleando por eso, poniendo en cuestión y poniendo en duda el amor de Dios. Hermano, cuando estemos allá en la gloria, cuando el Señor nos siente a la mesa y cuando voltemos a ver a un lado o a otro lado, vamos a decir, ¡ah! Aquel también fue salvo. Nos vamos a sorprender y a decir, mira, aquel también fue salvo, es increíble. Y cuando te vean, ellos van a decir, tú también te salvaste, es increíble el amor de Dios. Y nos estamos peleando aquí en la tierra. Así es, Maritza. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Jesús dijo, yo muero por ella, por la iglesia. Pero sigo leyendo los contrastes. Se pagó a Pastor Salvador. Esto es lo que me hizo libre. Y le digo a la gente, ya se pagó tu deuda. Ahora, no entendí ahí, en ello. Vivamos en ello. Estemos sabiendo que la deuda ya se pagó. Cuando sé que mi deuda ya se pagó, que alguien pagó una deuda que yo no podía pagar y alguien me amó tanto que dijo, yo la pago, ¿cómo voy a ser desagradecido con esa persona? Pero cuando nada más los llevamos a la congregación, les hablamos de cantitos religiosos, danzamos muy bonito y gritamos y tenemos convivio, después la gente se cansa, es tedioso todo eso, hermano, pero cuando ellos renuevan su entendimiento, no hay nadie que los separe del amor de Dios. Deja de decirle a la gente lo que tiene que hacer y comienza a decirles lo que Cristo hizo a su favor. Y cuando alguien ame eso y entienda lo que hizo Jesús, van a comenzar a hacer sin necesidad de que les estés diciendo que hagan. Difícil de entender. Consciente, Pastor Salvador, consciente, gracias. Versículo 15. Pero el regalo, el don. El regalo. Qué fácil, ¿verdad, Doris? Sí, leerlo diferente. Pero el regalo. ¿Qué haces cuando alguien te da un regalo? ¿Ofendes a tu amigo cuando tú cumples años, por ejemplo, y alguien te lleva un regalo? Si te da el regalo, ¿qué tienes que decir? Gracias. ¿Cuántos esperan regalos en su cumpleaños? Todo mundo, ¿no? Y si tú llevas el regalo y le quieres y esa persona te quiere pagar, ¿cuánto te debo por ese regalo? Te ofende, porque le estás dando un regalo que solamente se dice gracias. Pero imagínate que siendo enemigo, que le lleves un regalo a tu enemigo, que le lleves un regalo a un asesino, que le lleves un regalo a alguien que te quiere matar y le llevas un regalo. ¿Cómo lo choqueas? Pero si soy tu enemigo, ¿por qué te juntas conmigo? Si soy samaritana, ¿por qué hablas conmigo si tú y yo estamos en guerra todo el tiempo? Mujer, si supieras quién soy yo y lo que te estoy ofreciendo, tú le pedirías. Pero si somos enemigos, ¿por qué me hablas? Porque te amo tanto.
Me era necesario pasar por aquí. Ya había caminado 8 horas Jesús y le dice a sus discípulos, todavía tengo que pasar por Samaria. Dice, ya tranquilo Jesús, ya caminamos mucho. Dice, me es necesario llegar a ese lugar. A Samaria, si no hablamos con ellos ni nada. Pero sin embargo llegó a ese lugar. Imagínate siendo enemigos. Se presenta el Padre y nos dice, te voy a dar un regalo. ¿Cuántos dicen que lo abra, que lo abra? Y hay algunos que cuando les dan el regalo están así. Y los que están viendo, ¡ya rómpelo! ¡Ya rómpelo! Ya queremos saber lo que hay ahí. Y algunos bien despacito, préstamelo, yo te ayudo. A mí no me gusta romper mi ¿Mande? cultura. Doris lo habla muy despacio, pero ¡ya abre el regalo! ¡Vamos a verlo! Y abrimos el regalo, es Cristo crucificado por nosotros. Oh, sorpresa, siendo enemigos y está con los brazos abiertos derramando su sangre, teniendo una gran deuda y Él derramando su sangre para perdón de nuestra deuda y clavándola en la cruz diciendo, está clavada y cancelada tu deuda y te reconcilio conmigo. Y Él, que no había cometido pecado, a los pecadores, a los que lo ofendieron, le está diciendo, reconcíliate, ¿no? ¡Qué tremendo! Te perdono, te invito a casa. Pero el regalo no fue como la transgresión, no fue como lo que hizo Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice los muchos, pero fueron todos. Sí. Abundaron mucho más. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la sangre de un hombre, Jesucristo. Alcanzas a ver que el pleito no es en que si tú haces buenas obras te salvas, haces malas obras te vas al infierno. Tus buenas obras ni tus malas obras tienen que ver con la salvación. La perdición es de un hombre, la salvación es de otro y tú no tienes nada que ver. Solamente decirle a uno, estuve contigo en las tinieblas, alguien murió y me trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Ahí nos vemos, ahí quédate, yo me vengo para este lugar, gracias Cristo y aquí estoy dentro. Nada que ver nosotros en la ecuación. Versículo 16. Y el regalo no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Está claro? La naturaleza. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la naturaleza pecaminosa. Nosotros cometemos pecados porque tenemos la naturaleza pecadora de Adán, pero cuando Cristo llegó terminó con esa naturaleza pecaminosa de Adán y nosotros ya no cometemos pecados porque ya no tenemos la naturaleza. ¿Cometemos cosas malas y buenas? Sí. ¿Cometemos acciones malas y buenas que traen su consecuencia? Sí, pero yo tengo una nueva naturaleza que es Cristo y Cristo no peca. ¡Auch! Porque la naturaleza de Cristo está dentro de mí y no puede pecar. 1 Corintios 6:17. Cristo y yo uno somos. El Espíritu Santo nos ha sellado, Efesios 1:13. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a mi corazón, por el cual clamo, Abba, Padre. El Espíritu Santo, a San Juan 16:1-17 dice que habita dentro de mí y no puedo pecar. Yo no peco. Quien peca es la carne. ¿Verdad, Doris? Totalmente. Y el regalo no sucede, el versículo 16, como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¡Qué tremendo! Un solo pecado, muchas transgresiones.
Ahí a los pecados en plural le llama transgresiones. Les llama transgresiones. Sí. Pero no solamente murió por el pecado Jesús, sino que murió también por las transgresiones. Para si hubiera, como diciendo, voy a pagar la naturaleza y te hago hijo de Dios. Pero por si queda alguna duda, también voy a pagar por todos los pecados y transgresiones. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto es tu deuda? Son $100,000 la deuda para que pueda ser rescatado. Dice Jesús, no voy a dar 100,000, voy a dar $1,000,000 para que quede bien claro que pagué la deuda y te dejo para que sigas viviendo. Pagó de más. Una gota de sangre vale toda la humanidad entera. Ahora imagínate toda la sangre de Jesús. Pero es difícil de entenderlo, ¿verdad? Está diciendo aquí Pablo, mucho más el otro, mucho más el otro, mucho más el otro. Pero la religión dice mucho menos, mucho menos, mucho menos. Sigue diciendo el versículo 17. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Mucho más, lo vuelve a decir. 6 veces dice mucho más. Está haciendo una comparativa entre el primer Adán y el segundo Adán. Y pon mucha atención en eso. Capítulo 5, comparativa entre Adán y Cristo. Adán y Cristo, porque en el capítulo 6 se olvida de Adán y hace una comparativa entre Cristo y Ricardo. Cristo y Ricardo. Cristo y Ricardo. Cambia toda la perspectiva ahora. Versículo 18. Así que, ¿ya lo entendiste? ¿Ya lo viste? Híjole, yo creo que me vas a tener que dar media hora más, porque quiero dejarte algo bien clarito, hermano. Ponme mucha atención, porque voy a matar vacas sagradas tantito aquí. ¿Listo? Déjeme tomo mi tiempo, ¿no? También para sentirme aquí como que me emociono tantito. Mira el versículo 18 y 19, ¿ok? Así que, como diciendo, ¿entendiste? Mira lo que sigue todavía. Todavía le voy a subir la calefacción un poquito más. ¿Te diste cuenta que no son obras buenas ni malas? Sí. ¿Te diste cuenta que es más, no eres tú en la ecuación, sino que el primer Adán y el segundo Adán? Sí. ¿Te diste cuenta que la salvación y perdición no dependen de ti ni de tu comportamiento, sino que lo que cometes de pecados es la naturaleza pecaminosa que heredaste de Adán? Sí. Algunos dicen, no, hermano, ¿qué está diciendo? Entonces puedo vivir como sea. Es la pregunta que sigue a continuación, lo que le hicieron a Pablo. Entonces, después de ese gran mensaje, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos diciendo Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo, Adán y Cristo. Y todavía algunos dicen, dame el número 11 para volverlo a entender, porque con 10 no lo entiendo. El énfasis que Pablo está diciendo en 10 versículos fue Adán y Cristo, fue Adán y Cristo. Uno hizo, pero este mucho más. Aquel nos hundió, este nos rescató. Aquel nos hizo hijos del diablo, él nos hizo hijos de Dios. Aquí murieron todos, pues mucho más abundaron para la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está exaltando a Jesús y se olvida de nuestras obras pecados. Solamente se enfoca en el primero y en el segundo. Pero dice otra vez, pon atención. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, yo no tuve que hacer nada
Alguien lo hizo. Y así como por culpa de uno nos fuimos al infierno, por culpa de otro nos vamos a la vida eterna. Y los que se van al infierno quieren golpear a Adán. Si es que alguno se va. Ahora por Cristo. Ay, hermano, es que hay un lago de fuego y un infierno donde se van a ir todos los pecadores. Espérate tantito a la clase del infierno. Porque prefiero irme con los testigos de Jehová. Porque allá no hay infierno. ¿Mande? Porque ellos dicen que no hay infierno. Y tienen una doctrina bien sólida. Pero los cristianos, como leemos, ay, es que el rico y Lázaro, uno estaba atormentado y el otro estaba en santa paz, y ahí estaba atormentado en esa llama. Hermano, ¿alcanzas a saber qué fue antes de la cruz? Y en Apocalipsis dice otra vez, ¿quién nos ha enseñado que Apocalipsis es un libro futurista? También. Piénsalo. Y espero que los comentarios que te estoy dando te hagan meditar y te metan a estudiar. Ay, voy a estudiar esto que está diciendo el hermano porque no estoy de acuerdo. Métete a estudiar y después nos retroalimentamos ahí. Dice el versículo 18. Pon atención porque voy al 19, el que quiero enfatizar. Porque así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Vino a quién? A todos. ¿A quién otra vez? A todos. Por eso hay algunas denominaciones que dicen salvo, siempre salvo. ¿Jesús murió por todos? Sí, murió por todos. Así que las buenas noticias en Cristo Jesús no es a decirles, acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida y te perdona los pecados. Esas no son buenas noticias. Las buenas noticias es decirles, eras hijo del diablo y alguien pagó el precio del pecado porque la sangre que fue derramada fue por todos. Eres hijo de Dios, nada más que no lo sabes. Esas son buenas noticias. La mesa está servida. Siéntate como cualquiera de los hijos del rey. Pero Mefiboset se seguía viendo como un perro. Me veo como un perro, merezco la muerte. Y le dice, ¿por qué? Yo te estoy sentando aquí, no por ti. Te estoy sentando por mi amigo Jonatán. Y te mereces todo lo que está aquí, no por ti, sino por el amor que le tengo a Jonatán. Y Dios nos ha sentado a la mesa, no por ti, no por mí, sino por el amor que el Padre le tiene al Hijo que murió en la cruz del Calvario. Y estamos sentados ahí como cualquiera de los hijos del Rey. ¿Quién? ¿Nada más tú? Pues entonces te vas a sentir como los judíos cuando veían a los gentiles y diciendo, yo no soy más santo que tú, aquí ellos son pecadores. Y Pablo le dice, ya condené a uno, ya condené al otro, así que los dos son libres para entrar por medio de la fe a esta gracia. Gracia significa regalo, favor, algo que no merecíamos. La puerta y la mesa están servidas. Esas son buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Esas sí son buenas. Esas sí son buenas noticias. No se me asusten. Los veo muy calladitos. ¿Será que me deben algunos exámenes? Ellos no. Pero ahí viene. No todavía. Siguen comentando. Voy por el versículo 19. Repite, versículo 19. Porque esta es la clave de todo el discurso de Pablo en el capítulo 5. Mira, porque ahí resalta la pregunta. ¿Por qué le preguntan a Pablo? ¿Entonces voy a pecar, Pablo? Por el versículo 19, porque remata con broche de oro.
Por si hay alguna duda todavía de que es que me portó bien, es que le echo muchas ganas, es que tengo que orar para que Dios me dé, es que tengo que ir a la iglesia a leer para que Dios esté contento conmigo. Y hermano, tienes que orar y algunos han dicho, escúchame, esta es la vaca sagrada que te quiero matar. En la obediencia está la bendición. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Toda la vida. Toda la vida. Pero yo te vengo a decir que en la obediencia no está la bendición. Al menos no en la mía. ¿No? ¿Repite eso, Doris? Que al menos no en la mía. Sí, sí está, pero no en la mía. Ahí vamos, ¿verdad? El versículo, la frase está incompleta. Hermano, en la obediencia está la bendición y tienes que obedecer. Y casi es para manipular y controlar a las congregaciones y a los oyentes. Agarran esa frase para decir, y si no me obedeces, por eso vives como vives. Te va a caer hasta maldición si no me obedeces. Y si me obedeces, ahí está la bendición. Mentira del diablo. La bendición no está en tu obediencia. La bendición está en Cristo Jesús. Y menos en mi obediencia A nadie. A nadie. a nadie. Tú no tienes que obedecer a nadie para ser bendecido. Perdóname, si eres un predicador o un líder que le anda enseñando a la congregación que tiene que ser obediente para ser bendecido, estás errado. Equivocado, no has entendido el evangelio, porque si le vas a decir a tu congregación que obedezca para ser bendecido, te hago una pregunta: ¿cuánto tienen que obedecer? ¿En qué tienen que obedecer? ¿O obedezco tantito y ya soy obediente? Somos incapaces de ser obedientes tú y yo para ser bendecidos. Así que yo digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Somos benditos en Cristo Jesús. Claro que en la obediencia está la bendición, pero no en la tuya. La obediencia de Él. En la obediencia total de Cristo. Mira lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. En la obediencia está la bendición. ¿La obediencia de quién? De Cristo. De Cristo. Únicamente. Porque Dios demandaba una obediencia total de alguien, no una obediencia parcial. ¿Te gustaría ser bendecido por tu obediencia? ¿Cuántos saben que mereceríamos maldición en vez de bendición? En la obediencia está cuando te digan, es que en la obediencia está la bendición, diles amén. En la obediencia de Cristo yo soy bendito. Y entonces yo voy a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y voy a tratar y esforzarme por obedecer, pero no para ganar la bendición, sino porque sé que ya la tengo y voy a caminar en ella. No necesitas obedecer para que Dios te ame. Dios te ama. Pero una persona que no obedece, no lo ama. No lo ama, así es. Pero Dios te sigue, te amo estando muerto en tus delitos y pecados. Si tú entiendes eso, vas a vivir en obediencia a Él. Pero no vas a obedecer para que te dé, sino que vas a obedecer porque sabes que ya eres hijo, ya estás en la mesa, ya estás en el reino, ya eres participante de la nueva naturaleza, ya eres participante de un nuevo reino y vas a obedecer por naturaleza, porque tienes una naturaleza nueva y la raíz podrida fue desarraigada. Te pusieron un árbol nuevo, el cual es Cristo Jesús, y ahora produce fruto nuevo. Pero el fruto no te hace ser santo, sino porque eres santo, produces fruto nuevo. Si tú eres hijo de la luz, pues vas a producir luz. ¿No dice la Biblia que somos luz? Y Él es el Padre de las luces. Y si somos luz, vamos a producir luz. Fíjate,
Un foco no produce luz para convertirse en foco. Produce luz porque es foco. Pero un foco que no produce luz está fundido. Así que por naturaleza lo ves y dices, ese foco tiene que producir luz. Y si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que producir buenas obras. Y si no produces por naturaleza buenas obras, estás fundido. O no eres hijo de Dios. ¿Me expliqué? Entonces no es ni siquiera tu obediencia la que te salva. Aunque no obedezcas, alguien obedeció a tu favor porque sabía que eras incapaz de obedecer. Y le preguntan a Pablo, pero la ley se introdujo. Mira lo que dice Pablo, pero la ley se introdujo. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si era nada más Adán y Cristo. Pues ahí se hubieran quedado, no hubiera dado la ley. Y Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no se dio para acabar con el pecado. Cuando la ley se introdujo para que el pecado abundase y se dieran cuenta que había mucho pecado. A ver, escúchame. A ver, te voy a hacer unas preguntas. La ley se introdujo para que abundase el pecado, pero si no hay ley, no hay transgresión de pecado. No hay transgresión de pecado. Y Dios sigue pasando por alto el pecado. Pero la naturaleza del pecado no. Pero ellos no sabían que era pecado. Pero escúchame. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo único que le da poder al pecado de abundar es la ley. Si no hay ley, no abunda el pecado, ¿verdad? Y luego dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y si no hay pecado, no hay gracia. ¿Cuántos quieren gracia? Si tú quieres gracia, ¿qué necesitas hacer? Pecar. Y si no pecas, pues ¿para qué quieres la gracia? El pecado le dio oportunidad a que la gracia sobreabundara y el amor, el regalo de Dios. Porque de la única manera que la luz puede brillar es en medio de las tinieblas. Y los oyentes estaban así sacudiéndose la cabeza. Pablo, no te entiendo, Pablo, no te entiendo. ¿Qué nos está tratando de decir Pablo? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Versículo 1, capítulo 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Los oyentes estaban diciendo, entonces si quiero gracia, ¿tengo que pecar, Pablo? Dice Pablo, pues es de la única manera. Entonces vámonos a pecar, Pablo, para recibir gracia. Dice Pablo, no están entendiendo el mensaje. Nosotros éramos pecadores por naturaleza y pecábamos exageradamente. Pero donde pecamos tanto, entonces Dios manifestó su gracia para no tomar en cuenta nuestro pecado. Y Dios nos dio gracia. Y de la única manera que vamos a disfrutar de la gracia es cuando abunda el pecado. Y ellos dijeron, pues vamos a que abunde. Vamos a darle para recibir más gracia. Dice Pablo, no me han entendido. No me han entendido. Como muchos hoy en día no han entendido. Y tengo muchos ejemplos, pero quiero darte uno solamente, que ya te lo comenté hace tiempo, pero como estamos en Romanos, te lo voy a repetir, porque creo que es importante decírtelo. Repite, algunos no entendieron el mensaje de la gracia.
y están diciendo, libertad para pecar, soy libre, puedo hacer todo lo que siempre he querido hacer y Dios me sigue amando. Esos no han entendido el mensaje de la gracia. Cuando estaba en el colegio Refugio del Rey, un hermano que yo quise mucho, que me ayudó mucho ahí en el colegio, después de que estábamos ya graduándonos y todo, a mí los ministerios de Estados Unidos me comenzaron a apoyar económicamente. Hallé gracia. Y le di una tarjeta a un hermano de mi cuenta. Y yo me fui para Michoacán. Y de repente me llamó y me dice, oye Ricky, oye Ricky, acabo de chocar mi carro. Era una van grandota. Acabo de chocar mi camioneta y me están cobrando como tantos miles de pesos y no tengo para pagar. Y le dije yo, pues sácalo de la tarjeta. Y dice, sí, pues por eso te llamo. ¿Lo puedo sacar de la tarjeta y luego te lo repongo? Le dije, sácalo de la tarjeta. Imagínate a este hermano yendo al cajero, sacando el dinero y pagando el choque. Y luego se le queda viendo la tarjeta y dice, ¡ay, puedo chocar las veces que quiera, como quiera tengo una tarjeta! ¿No te suena estúpido? La tarjeta se la di para cuando tuviera un problema, sacarlo de su problema. No se la di para que se metiera en problemas todo el tiempo, sino que la use cuando tenga problemas. La gracia que Dios nos dio a nosotros es como una tarjeta para usarla cuando la regamos, cuando nos metamos en problemas. Pero una persona que vive bajo la gracia y dice, puedo pecar, puedo chocar, puedo hacer lo que sea, como quiera tengo la gracia. Esa persona no ha entendido la gracia. Y Pablo dice, de ninguna manera. Dios nos dio la gracia para utilizarla cuando el pecado abunde en nuestras vidas, cuando lo necesitemos, no para ser abusadores de la gracia. ¿Me expliqué? Tito 2, 10 y 11 dice, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a toda obra de impiedad y a toda obra perversa. Un verdadero predicador de la gracia te va a decir, tus obras no te salvan, pero si eres salvo, produces buenas obras. Y si no produces buenas obras, no me vengas a decir que eres salvo. Un verdadero predicador de la gracia te va a empujar a vivir en santificación como fruto de que eres salvo, no como una ruta para llegar a ser salvo. Un verdadero predicador te va a decir, produce las buenas obras porque ahora eres hijo de la luz. Y si no tienes reflejo de la luz, te va a decir, recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. O más bien, nace de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo es imposible que no tenga un cambio de vida. Y si no tiene un cambio de vida, tiene que nacer de nuevo. Un verdadero predicador de la gracia de Dios te va a empujar y te va a decir, nos conviene vivir en santificación. Es favorable para tu familia, es favorable para tu sociedad, es favorable para tu colonia. La santificación nos ayuda a vivir una vida agradable delante de todos los hombres. Una persona que ha entendido eso, te predica la santificación. No como fruto, no como ruta, no como obra para ganarte nada de Dios, sino porque ya vivimos en la obra perfecta que nos ganó todo, que es Cristo Jesús, y lo voy a reflejar. Si no, cierro mi Biblia y me voy. ¿De qué sirve? Me siento y digo, no tengo que ver yo nada, fue el primero y el segundo. Es verdad, pero ahora nosotros somos portadores de esas buenas nuevas para todo el mundo a través de mis obras y de mi conducta. Jesucristo mismo dijo, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Y tú y yo tenemos que decir lo mismo. Si somos predicadores de la gracia, tenemos más responsabilidad de vivir en santidad y en santificación que los legalistas. Porque los ojos de ellos están puestos en nosotros.
Y terminamos el capítulo 5. Nada que ver contigo. Es Adán, el primero, y Adán, el segundo. Uno nos hunde, uno nos levanta. Y entonces yo vivo confiado y seguro que nada tengo que ver yo, sino que ahora estoy cubierto con la sangre de Cristo una vez y para siempre. Y nada de lo que haga yo me puede separar del amor de Cristo Jesús. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Sigan comentando